Secretos silenciados es el libro que nos presenta el autor Jesús Vázquez. El tema central. El libro explora y reconstruye la masacre del 2 de enero de 1946 en León, Guanajuato, cuando la población que exigía el respeto a su voto fue reprimida violentamente por tropas federales. A través de una investigación histórica rigurosa, la obra analiza el surgimiento de la Unión Cívica Leonesa, el conflicto electoral, la actuación del Ejército y la intervención de la Suprema Corte, poniendo al descubierto las causas profundas, consecuencias políticas y silencios institucionales que acompañaron esta tragedia nacional. El género es un libro de no ficción, es historia política, crónica histórica y ensayo de memoria. ¿Por qué es importante o novedoso? Recupera un episodio muy poco estudiado, frecuentemente omitido en la historia política mexicana del siglo XX. Ofrece documentación, contexto y testimonios que permiten comprender la dimensión social y simbólica del 2 de enero de 1946. Este libro desentraña los mecanismos de represión estatal y los procesos de impunidad de la época, aportando claves para entender la evolución del autoritarismo en México. Propone un enfoque que combina rigor histórico y narrativa accesible, lo que lo convierte en un texto tanto académico como de divulgación. Funciona como un llamado a la memoria, la verdad y la justicia, destacando la vigencia de los derechos cívicos y la importancia del voto libre en la vida democrática. León, Guanajuato, enero de 1946. Mientras la ciudadanía exigía pacíficamente respeto a su voto, tropas federales respondieron con violencia, provocando una masacre en la hoy conocida Plaza de la Constitución, Plaza de los Mártires. Este libro reconstruye con rigor histórico los hechos de 2 de enero de 1946, desde el surgimiento de la Unión Cívica Leonesa hasta la intervención de la Suprema Corte y el rol del Ejército, revelando las causas, consecuencias y silencios de esta tragedia nacional. Secretos silenciados es más que una crónica, es un llamado a la memoria, la verdad y la justicia. Sobre nuestro autor, Jesús Vázquez Trujillo, nacido el 24 de enero de 1984 en esta ciudad de León, Guanajuato. Es abogado, político, escritor e historiador. Se especializa en la divulgación crítica de la historia de México, desmitificando versiones oficiales. Dirige el programa Mitos y Novedades de la Historia de México. Colabora ocasionalmente en medios como El Heraldo de León. Difunde contenido en redes sociales. Es autor de libros como México Íntimo y La lucha por el municipio libre. Además, es defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Un fuerte aplauso, por favor. Estimado doctor, ¿pudiera por favor compartirnos cómo nació la idea de este libro? Mira, Gaby, pues antes que nada, gracias a todos por estar aquí. Es un honor que me hayan acompañado. Y la idea de escribir este libro surge a través de una anécdota que me contaba mi abuelo paterno, Jesús Vázquez Martínez, quien con escasos 9 años de edad vive este genocidio de la mano de su abuela, que vendría siendo mi tatarabuela, ya que ella era militante activa de la Unión Nacional Sinarquista. Y el día que se da la masacre, el 2 de enero, ella acudió al mitin a las 15 para las 9 de la noche en la plaza principal, donde los allí asistentes, la ciudadanía ahí reunida, iba a esperar un veredicto favorable a su solicitud de si el gobernador Ernesto Hidalgo Ramírez iba a aceptar o no la designación del peletero leonés Carlos Alberto Obregón Torres sobre el candidato oficial del Partido de la Revolución Mexicana, el doctor Pedro Ignacio Quirós Ortiz, quien era director del nosocomio civil Benito Juárez, que estaba donde hoy está la unidad de idiomas de la Universidad de Guanajuato, junto a la iglesia de San Nicolás de Tolentino. Desafortunadamente, como sabemos, los allí presentes lo que reciben por respuesta no es una resolución favorable
a su petición, sino un baño de plomo que sale desde las azoteas de Palacio Municipal ese día a las 9 de la noche. Aparte de que se quemaron palmeras, se empezó a generar un terror inmenso en la plaza, pues los disparos venían desde arriba de las azoteas. Mi abuelo con mi tatarabuela tuvieron el buen tino de correr, porque si no es así, este libro ni el autor del mismo existiría. Se ocultan en la tienda deportiva Artículos Deportivos Carmona, que está donde hoy es Cope, lo que era Woolworth, junto al ayuntamiento. Entonces ahí permanecen hasta las 6 de la mañana del jueves 3 de enero. Y aquí me voy a permitir platicar una anécdota. No sé cómo mi tatarabuela, si cargó a mi abuelo, un niño de 9 años, lo llevó a jalones para que corriera rápido a esconderse. El caso es que mi bisabuelo estaba muy preocupado, porque pues en ese entonces no había celulares, no había redes sociales, no había internet, no había nada. Entonces pues era una incertidumbre de saber cómo me comunico, las cosas están muy mal, no sé si mi hijo y mi madre van a regresar. Entonces cuando finalmente ellos regresan y mi abuelo se entera que en 1947 el alcalde Carlos Alberto Obregón Torres decide cambiarle el nombre de Plaza de la Constitución a Plaza de los Mártires. Como ustedes saben, hay una placa conmemorativa en la plaza que da la razón del porqué del nombre. Cuando hacen una encuesta para ponerle el nombre entre la población, mi abuelo, y van a perdonar la palabra, pero no es en boca mía, sino es en boca de él, mi bisabuelo, cuando se entera de que le van a poner la Plaza de los Mártires del 2 de enero, él enojado por la experiencia de pues, que su madre y mi abuelo, su hijo, estuvieron en riesgo, él dice, ¿cómo es posible que le vayan a poner la Plaza de los Mártires del 2 de enero? Debería de ser la Plaza de los Pendejos del 2 de enero, porque nadie los tenía ahí. A partir de entonces, mi abuelo se quedó con esta vivencia, con este trauma, que tuvo a bien compartirme, porque él y yo compartimos muchos momentos muy bonitos, y este es uno de ellos. Yo cuando me lo contó, yo le prometí que iba a escribir un libro sobre este hecho, sobre esta anécdota, y aquí está. ¿Dónde estés? Este libro es para ti. Estimado autor, ¿cuál fue el mayor reto durante la escritura? Pues mira, Gaby, el mayor reto fue encontrarme con el problema de que hay una bibliografía muy exigua sobre este hecho, que hay que buscar de manera muy minuciosa, porque lo único que hay es lo que tiene el Archivo Histórico Municipal, algunas cosas que debe de tener pues el Archivo Histórico del Estado, pero hurgando en internet, sobre todo porque debido a mi movilidad física, el internet se convirtió en un aliado esencial para la concepción de este libro, para la creación de este libro, y pude encontrarme con muchas cosas que el municipio oculta. De ahí que tú tuviste a bien sugerirme la idea de que el libro se llamara Secretos Silenciados, porque este libro tiene datos que busqué en otras fuentes que no son las municipales, que el municipio oculta. Aquí tiene una bibliografía muy extensa de dónde pueden localizar estos datos que yo conseguí. Algunas fuentes, algunas páginas de internet donde saqué estos datos ya están obsoletas, pues hay que recordar que lo
lo empecé a escribir desde el 2019 y muchas cosas han cambiado del 19 a ahorita, pero este libro narra los hechos desde un punto de vista muy diferente al que el municipio nos cuenta. Muchas gracias. ¿Qué mensaje espera transmitir a los lectores? Bueno, pues yo creo, Gaby, que el mensaje que se les transmite es que debemos de conocer el hecho desde un punto de vista muy diferente. La matanza del 2 de enero debe de dejarse de ver como un hecho sin importancia, un hecho descafeinado, porque aquí podemos ver, por ejemplo, que la matanza del 2 de enero trajo consecuencias muy importantes. Una, desapareció los 3 poderes del Estado. Se significó la destitución del gobernador Ernesto Hidalgo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que quienes no sepan qué hizo Ernesto Hidalgo Ramírez, o si aún hay algún legado de su administración, Ernesto Hidalgo es quien funda la refinería Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato. Es el que inaugura el actual monumento a Cristo Rey en el año de 1944, y él iba a ser el primer gobernador sexenal en la historia del estado. Su periodo estaba programado del 43 al 49, sin embargo, por los hechos del 2 de enero, Ernesto Hidalgo es depuesto al ordenar el presidente Manuel Ávila Camacho que se suspendieran los poderes en el estado. Además, también hay que recordar que otra de las consecuencias que trae consigo esta matanza es que el Partido de la Revolución Mexicana allí encontró su tumba política. Había que transformar al partido en un partido cercano a la gente, ya sin el sector militar, porque recordemos que aunque el lema del PRM era por una democracia de los trabajadores, su sector poderoso era el militar, porque fue el que le permitió ejecutar esta matanza, pisoteando y vulnerando los derechos de la ciudadanía. De aquí que en el proceso evolutivo del PRI siempre se brincan del PNR, Partido Nacional Revolucionario, al Partido Revolucionario Institucional, dejando de lado al Partido de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Por la mancha de sangre que tiene en su haber. El presidente Manuel Ávila Camacho estaba preocupado de que la matanza de León trajera consecuencias desastrosas para el régimen revolucionario que apenas estaba consolidándose. Apenas hacía 26 años que la lucha armada había terminado, habían pasado 20 de la guerra cristera. En México todavía estaba muy herido, estaba muy dolido, y Manuel Ávila Camacho tenía miedo de que esto provocara una guerra civil, y sobre todo porque este hecho era contrario al lema de unidad nacional con el que Manuel Ávila Camacho entró a la presidencia de la República en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esto también da como consecuencia que los militares salgan del ámbito político, que no puedan postularse para ejercer un cargo de elección popular, siendo Manuel Ávila Camacho el último militar en ocupar la presidencia de la República, dando paso al civilismo encabezado por el licenciado Miguel Alemán Valdés, creando el 18 de enero de 1946, 15 días después de esta masacre, al Partido Revolucionario Institucional que hoy conocemos. Tenemos que recordar que cuando se da esta masacre, Manuel Ávila Camacho es enterado por su secretario de la Defensa Nacional, por su jefe del Estado Mayor, el general Santiago Piña Soria, quien gracias a un telefonema del señor Jorge Salazar Hurtado se entera de lo que está pasando.
Hay hechos que dicen que él estaba enterado y que ignoró las llamadas. Realmente Manuel Ávila Camacho estaba, digamos, mal informado, porque el gobernador Ernesto Hidalgo le malinformaba al presidente de lo que estaba pasando, haciéndole creer que era pues un conflicto laboral, un conflicto que no pasaba a mayores, pero que desgraciadamente Ernesto Hidalgo deliberadamente utilizó la fuerza para acabar con los allí presentes, porque él pide a la Secretaría de la Defensa Nacional que le mande tropas para vigilar que los comicios se celebraran en orden. ¿Para qué mandar al ejército a los comicios? Porque sé que no llevo las de ganar conmigo y que si no pongo al ejército a que pues ahora sí que ponga el orden, me van a ganar. La historia oficial nos dice que el doctor Pedro Ignacio Quirós obtuvo 58 votos y todos los demás se los llevó Carlos Alberto Obregón. Aquí me lleva a pensar, o sea, el doctor Pedro Ignacio Quirós era un hombre bueno, él fue el que crea la Escuela de Medicina de León, fue un honesto director del Hospital Civil, sin embargo, no era el que el pueblo quería para que dirigiera sus destinos. Ahora, el decir que solamente tuvo 58 votos se me hace muy exagerado, porque ¿dónde estaban sus pacientes? ¿Dónde estaba su familia? No es posible que nada más 58 personas hayan ido a votar por él. Por ello, cuando esto sucede, porque ese 2 de enero, en el Parque Hidalgo, donde está hoy el puente y el monumento a la Cruz Roja, ciudadanos se congregan para protestar por la imposición del ayuntamiento oficial y le dan una toma de protesta simbólica a Carlos Alberto Obregón Torres. Ahí llega el ejército, el pelotón de caballería comandado por los generales Pablo Cano Martínez y Emilio Olvera Barrón, a disolver el mitin a culatazos, a balazos, y se decreta un boicot económico todo ese día de las empresas de León hasta que no se respete la voluntad popular. Después de esto, el 2 de enero, ese día por la tarde, una comisión de la Unión Cívica Leonesa va a hablar con el doctor Quirós para decirle que pues ellos entienden la rectitud de sus intenciones, que están de acuerdo con la gestión que hizo como director del nosocomio, pero que no es él al que quieren como alcalde, que le diga al gobernador que va a renunciar. Él lo dice, que haga una llamada, y él dice no, tengo que ir a hablar con el gobernador personalmente. Entonces Pedro Ignacio Quirós Ortiz sale por la puerta de atrás del Palacio Municipal para evitar que la multitud rabiosa lo linchara, y se va en coche a la ciudad de Guanajuato a hablar con el gobernador. Ya una vez que se entrevistan y él va a regresar, se entera de la matanza que hay en León. No regresa por miedo a que por el riesgo que su vida corre. Se va a Querétaro y se va a la Ciudad de México y no regresa a la ciudad de León. Después de esto, Carlos Alberto Obregón Torres pues finalmente es reconocido. Al día siguiente de la matanza, el presidente Manuel Ávila Camacho manda al secretario interino de Gobernación, el licenciado Francisco Primo Villa Mitchell, para que haga una investigación minuciosa de los hechos, se deslinden responsabilidades y se castigue a los culpables de la matanza. Se descubrió que los civiles habían sido agredidos por la espalda, habían sido baleados por la espalda, inclusive en la pierna, para que no corrieran cayendo de bruces, tal y como lo dijo el informe pericial que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que los responsables de la matanza habían sido los generales del ejército mexicano. Es por esto que estos generales son cesados de sus cargos y sometidos a un consejo de guerra
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde entonces estaba la sede de la 16ª Zona Militar. Después de esto, el secretario de Defensa interino, el general Francisco Luis Urquizo Bonavides, manda un comunicado urgente a todos los jefes de las zonas militares para decirles que el ejército ya no va a intervenir en procesos electorales ni nada por el estilo, que el ejército ya no va a hacer el papel de policía. Yo creo que aquí el mensaje que tenemos que dar es que León es un ejemplo de la lucha por la democracia y por la libertad, y no debemos permitir que vuelva a haber un partido hegemónico en México que no respete la voluntad ciudadana. Yo quiero desde aquí decir a todo el país que deben de seguir el ejemplo de León ese 2 de enero de 1946. Arriba la democracia.